Bien, buen día. Lo que vamos a hacer ahora es tomar el resultado de cómo se comporta en la relación de fase entre la corriente y la tensión para cuando conectamos una fuente de corriente alterna a una resistencia, una bobina, un capacitor, en donde ustedes recordarán que solamente para el caso del resistor la corriente y la tensión están en fase, mientras que para la bobina y el capacitor están desfasados 90 grados, el uno adelantando y el otro retrasando. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ensamblarlos, los tres elementos, en una configuración en serie. Y si nosotros identificamos ese ensamblaje, cómo va a resultar para una configuración en serie, lo pueden ustedes también hacer para cuando los ensamblen en paralelo. Porque fíjense, independientemente hacen esto. El resistor, la bobina, ustedes pueden ver en la bobina la corriente adelanta, perdón, la tensión adelanta la corriente, y en el capacitor es la corriente quien adelanta la tensión. Ellos, eso cuando actúan individualmente. Entonces, si estos tres elementos los pusiésemos a los tres en serie, al estar en serie, ¿qué va a ser común para cada uno de ellos? La corriente. Entonces, la corriente, el fasor corriente va a estar en fase. Es decir, aquí no me preocupa, porque yo sé que corriente y tensión en el resistor siempre están en fase. Entonces, aquí, ¿qué tendría que hacer? Este fasor que ven aquí lo tengo que poner paralelo a este. ¿Sí lo ven? Entonces, en el instante que hago ese, ¿qué pasa con este? Se viene 90 grados para acá. Así es, ¿verdad? Y al poner este en fase con el de acá, la corriente en fase con este, ¿qué le pasa a la tensión? Se viene para abajo. Es decir, que cuando los tres están actuando en conjunto, en serie, sus corrientes están en fase y las tensiones se desfasan. Ahora, ¿qué haría usted si yo le digo que estos tres elementos los pongo en paralelo? ¿Quiénes tendría que poner ahí en fase? Los voltajes. ¿Y quiénes se desfasarían? Las corrientes, exactamente. Entonces, así como en el circuito en serie yo voy a decir que el voltaje de entrada va a ser igual a la suma del voltaje en la resistencia, en el capacitor y en la bobina, al ponerlos en paralelo, ¿qué voy a decir allí? La corriente que entrega la fuente, ¿a qué va a ser igual? La corriente en el resistor, en el capacitor, en el inductor. Y el procedimiento es idéntico. Entonces yo voy a desarrollar el procedimiento cuando están en serie y antes quiero que ustedes tengan presente esto. Miren, cuando nosotros teníamos, si usted se recuerda, este circuito, y vamos a suponer que yo cierro este interruptor, ¿cómo variaba la corriente? Capacitor está cargado, ¡pac! Cierro el interruptor, se va a generar una corriente. ¿Qué función aparece aquí esta corriente? ¿Es una función armónica? Perfecto. Pero tengo que iniciarla en t igual 0, así es. ¿Máximo o es 0? Perfecto. ¿Por qué razón? El inductor experimenta su máxima posición. Muy bien. Y hace esto con una cierta frecuencia. Así es, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo esto? ¿Sí me entienden? ¿Qué cambiaría? ¿Qué se hace qué cosa? Amortiguando, ¿verdad?
Es decir, comenzamos con esto, pero manteniendo ¿qué cosa? La misma frecuencia. Está claro en eso, ¿verdad? Pero fíjense ahora lo que voy a hacer. Fíjense ahora lo que voy a hacer. Yo tengo una fuente de corriente alterna de una cierta frecuencia. A meter por aquí la bobina. La pregunta es, ¿con qué frecuencia oscila ese circuito? Para eso es esta lámina. Si bien es cierto que este circuito o este circuito tiene una frecuencia natural de oscilación, cuando usted empata ese circuito a una fuente alterna, el circuito instantáneamente se acopla a la frecuencia externa del circuito. Eso tenga presente, porque eso puede causar un poco de confusión. ¿Sí me entiende, verdad? Porque tú sabes que es un circuito oscilante. Dice, a ver, un circuito oscilante con una cierta frecuencia natural y yo le acoplo una fuente que tiene una variación de tensión de otra frecuencia. ¿Con qué frecuencia oscila? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Oscila con la frecuencia de la fuente externa. Lo que va a significar, ¿no es cierto?, que dependiendo, como esto tiene una cierta frecuencia, va a ocurrir que dependiendo de la reactancia que presente el circuito, la corriente en este circuito va a experimentar un valor máximo. Así es. ¿Por qué digo eso? Adelante. ¿Quién me dice por qué digo eso? Que dependiendo de la reactancia que presente el circuito, este circuito va a tener una corriente máxima. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? Si lo pueden responder. Ya. ¿Por qué digo eso? La reactancia se opone a la corriente. ¿Qué más? ¿Sabe? ¿Perdón? Sí, es como que fuera, pero ¿sabe por qué razón? Porque esto y esto ¿qué pasa? Dependen de la frecuencia. Entonces, dependiendo de la frecuencia de esta fuente, vamos a tener diferentes valores de resistencia. Y como la corriente que aquí va a aparecer va a depender de la reactancia que tenga todo el circuito, habrá un valor para el cual la corriente es máxima. Y eso, como veremos, ocurre cuando hay resonancia, exactamente. Bien, ya vamos a ver cómo calcular esa resistencia equivalente que toma el nombre de impedancia y para qué condición tendremos y para qué condición de la frecuencia de esta fuente vamos a tener nosotros el valor máximo de corriente en el circuito. Entonces, volvamos a nuestro tema que estábamos tratando. Es decir, ahora los tres elementos están en serie, los fasores corriente rotan para ponerse todos ellos en fase y las tensiones comienzan a aparecer de esta forma. Ahí están los fasores corriente y tensión cuando los tres elementos están conectados en serie. Todos, como ustedes pueden ver, con la corriente en fase y con los fasores tensión rotando con cada uno de ellos dependiendo del elemento. Ahora hagamos esto, ¿qué les parece? Suponga que estos sean tres transparencias y vamos a ponerlas una sobre otra. Vamos a colocar esta sobre esta y luego la ponemos sobre la que está acá y nos queda algo así. Y aquí aparece algo interesante. ¿Por qué digo que aquí aparece algo interesante? Vean lo que voy a hacer. Vean, jóvenes, lo que voy a hacer. Yo voy a sacar esa fuente que usted ve aquí y la voy a reemplazar
por una fuente de tensión constante. Una batería. ¿Sí lo ven, no es cierto? Momento que yo cierro el circuito, ¿qué va a ocurrir? Esto comenzará a cargarse. Inicialmente vale ¿cuánto la corriente? Vale 0 por esta bobina, ¿no es cierto? Y comienza a cargarse. Hasta que finalmente, ¿qué vuelve la corriente a hacer? 0 nuevamente, así es. ¿Por qué razón? Se cargó el capacitor. Pero cojamos un instante de tiempo, después que cerramos y hasta antes que se cargue el capacitor. Aplique la ley de los voltajes de Kirchhoff y yo parto desde la fuente. Menos, ¿verdad? ¿No es cierto? Menos Q sobre C, ¿verdad? Y menos I por R. Perfecto. Igual 0. Así es. Es decir, esto es una suma algebraica. Así, ¿verdad? Pero si nosotros observamos cómo nos quedaron los fasores del voltaje en la resistencia, el voltaje en el capacitor y el voltaje en la bobina, si usted se da cuenta. Es decir, al momento de que yo cambio esta fuente por una fuente alterna y digo que aquí hay una tensión en la bobina, una tensión en el capacitor y una tensión en la resistencia, donde eso lo representan cada uno de estos términos, ¿sí se da cuenta? ¿Qué pasa con esa suma ahora? ¿Es una suma? Es una suma vectorial. Es decir, se va a seguir cumpliendo que el voltaje en la resistencia, sumado con el voltaje en la bobina y sumado con el voltaje en el capacitor, es igual al voltaje de la fuente. Eso sigue siendo verdad. Pero mientras en corriente continua, eso es una suma algebraica, en corriente alterna es una suma vectorial. Ahora bien, note usted esto, que el voltaje en la bobina y el voltaje en el capacitor están desfasados exactamente 180 grados. Quiere decir que en un momento determinado en que estos dos voltajes llegan a ser iguales, ¿y cuándo llegarán a ser iguales? Sabiendo que la corriente es la misma en todos ellos. Vamos, ¿cuándo llegarán a ser iguales? Sí, ¿cuándo llegarán a ser igual el voltaje en la bobina y el voltaje en el capacitor? Sabiendo que la corriente en todos ellos es la misma. Cuando sus reactancias son iguales. Y cuando la reactancia en la bobina iguala a la reactancia en el capacitor, la resistencia de todo el circuito corresponde ¿a qué cosa? A la resistencia del resistor. Y en ese instante, el voltaje, como usted puede ver, experimenta su valor pico máximo. La corriente experimenta su valor máximo. Y eso es lo que se llama resonancia. Y lo iré alimentando yo poco a poco a medida que transcurra la clase. Entonces, así es como veríamos si colocásemos nosotros un osciloscopio, los terminales a cada uno de esos elementos. Que me estarán pirateando mi... Bueno, saquémoslo de la red. Así es como se verían las señales de tensión si colocásemos en cada uno de esos elementos a un osciloscopio. Así se verían las señales en el osciloscopio de cada uno de los voltajes. Y cada una de esas señales las estamos representando ¿por quién? Por uno de estos vectores. Y como ustedes pueden ver, el verde y el rojo representan respectivamente el de la bobina y el del capacitor, desfasados 180 grados. Ahí están las señales. Ahí están los valores picos de –
Este es de la resistencia. Este es el verde es la bobina y el naranja es naranja es del resistor. El verde es de la bobina, el azul es de quién? El azul es, ¿el celeste de cuál? A ver, el capacitor es de 20. El valor es pico, ¿verdad? El de la resistencia es de 30, el de la bobina es de 60 y de la fuente es de 50. Corriente alterna. Miren que aquí sería ridículo. A ver, ¿cuál es el de la resistencia? ¿Cuánto? 30. El de la bobina, 60. Y el de capacitor, a nadie se le ocurriría decir que el de la fuente es 30 más 60, 90 y más 20, 110. No, nada que ver. No es una suma algebraica. Pero si usted le saca entre estos dos el resultante, que sería de cuánto. A ver, veamos. Bobina 60 y capacitor 20. Resultante 40. Que con la resistencia, que es de cuánto, de 30 y que están como a 90 grados, le sacamos por Pitágoras la resultante. ¿Y eso da cuánto? Exactamente 50. Entonces, a manera de resumen, las tensiones se suman idéntico, la ley de los voltajes de Kirchhoff, solo que hay que tener cuidado que es una suma vectorial. Con estas tensiones yo puedo formar un triángulo donde uno de los catetos es la tensión en la resistencia y el otro cateto, como están desfasados 180 grados, el otro cateto es el resultante de los dos. Que estará dirigido así, como lo muestro en este gráfico, si la reactancia inductiva es mayor que la capacitiva. Pero si la reactancia capacitiva es mayor que la inductiva, esto debería estar hasta acá abajo. Ahora voy a hacer esto. Este triángulo que usted ve aquí, o esa figura, voy a dividir cada uno de estos términos de tensión para el valor de la corriente. Y si la tensión la divido para la corriente, yo obtengo resistencia. Entonces, el triángulo que va a aparecer allá va a ser un triángulo de reactancias. Aquí estará de la bobina, del capacitor, la resistencia, y esto vendría a ser la suma de todas esas resistencias. ¿Esto vendría a ser qué cosa? Esa vendría a ser la reactancia equivalente del circuito, conocida como la impedancia, que también es una suma vectorial. Y este triángulo que usted ve aquí, acá lo vamos a cambiar de escala y sería este triángulo final. Ahora, note usted una cosa. A ver, ¿quién me dice? Este ángulo que vemos aquí, entre la corriente y la tensión, que es el mismo que ustedes ven acá, entre la impedancia y la corriente, o la resistencia, dígame, ¿este ángulo qué representa? El ángulo de desfase, ¿entre quién? ¿Entre quién? Entre el voltaje de la fuente y la corriente del circuito. Así es. Ese ángulo que ven ustedes aquí es el ángulo de desfasamiento entre la tensión y la corriente. Que cuando la corriente en el circuito es máxima, ¿cuánto debería valer ese ángulo? Debería valer 0. 0. Entonces, esto que vemos aquí lo podemos nosotros reemplazar
nuestra fuente alterna de un cierto valor pico o de un cierto valor RMS, cualquiera de ellos, y estos tres elementos los vamos a representar por uno solo y es lo que le vamos a llamar nosotros su impedancia. En consecuencia, la corriente que vayamos a tener aquí, es decir, su valor pico o su valor RMS, lo va usted a calcular dividiendo el valor pico de la tensión para la resistencia equivalente del circuito, o el valor RMS de la tensión para la impedancia. Y una vez que usted calcule el valor de la corriente, usted puede calcular sin ningún problema cuál sería la tensión en cada uno de estos elementos. ¿Por qué razón? Porque la tensión en la resistencia es la corriente multiplicado por la resistencia. La tensión en la bobina es la corriente en la bobina por la reactancia inductiva y por R. Y la tensión en el capacitor es I por la reactancia del capacitor, como usted puede ver. Es decir, se siguen aplicando los términos de que voltaje es corriente por resistencia. Solo que, como ustedes saben, en la bobina y en el capacitor en alterna, la oposición que presentan, que depende de la frecuencia, se llama reactancia. Vamos, pregunten. ¿No hay preguntas? Van a extrañar el olorcito a café, ¿no es cierto? Sí, sí. O cada vez que huelan a café se van a acordar de mí, ¿verdad? También puede ser eso. ¿Estamos? Bien. Entonces, la impedancia es la suma de la resistencia, ¿verdad?, más la reactancia inductiva y más la reactancia capacitiva. Así es, ¿verdad? En magnitud, esto es la raíz cuadrada de R cuadrado y esto sería XL menos XC al cuadrado. O XC menos XL da lo mismo porque igual está elevado al cuadrado. Así es, ¿verdad? Ahora bien, noten ustedes, y la corriente, vuelvo a escribir el término, la corriente es la tensión partido para la impedancia. En este caso estoy escribiendo el valor pico. Ahora, noten ustedes, a ver, para ese resultado, allí en ese momento, ¿cuándo sería I sub 0 máximo para una cierta frecuencia en ese circuito? ¿Perdón? Cuando estas dos cosas son iguales. Entonces, cuando estas dos cosas son iguales, que voy a volver a ponerles nuevamente aquel gráfico que alguna vez hacía en clase, a ver si ustedes lo recuerdan. Alumnos queridos, ¿recuerdan esto cuando les decía que esto es para la bobina y esto era para el capacitor? ¿Se recuerdan eso, verdad? Y que había aquí una cierta, esto es, vamos a poner omega, un cierto valor para el cual las dos reactancias son iguales. Entonces, cuando esto ocurre, cuando las dos reactancias son iguales, aquí, ¿qué ocurre a una cierta frecuencia? Yo tengo el valor máximo de corriente.
Ya que como usted se puede dar cuenta, cuando estas dos cosas son iguales, esto es 0, entonces la impedancia coincide con el valor de la resistencia. Y como veremos luego, si yo en este circuito tuviese la posibilidad adicional de poder variarle la resistencia, es decir, vean esto, yo puedo hacer que este circuito resuene variando la capacitancia. ¿Sí ven, no es cierto? Y le busco aquella frecuencia, ¿verdad?, para el cual resuena el circuito. Y ahí que tengo en ese momento un pico de corriente. En esa frecuencia tengo un pico de corriente. Y si ahora yo hago también variar la resistencia, ¿qué va a pasar con ese pico de corriente? Puede aumentar aún más todavía, como usted puede ver aquí. Si yo hago la resistencia más pequeña, puedo lograr que esto también incremente. Ya se los muestro más adelante en un ejemplo. Para ustedes, tienen 3 minutos para que resuelvan ese problema. Bien, esos valores me dan a mí de reactancias. Y como me dan el valor pico de la tensión, como ustedes pueden ver aquí, entonces lo dividimos para la impedancia, ¿no es cierto? Y obtenemos el valor de 476 amperios para la corriente efectiva, eficaz. Como conocemos la impedancia y conocemos también el valor de la resistencia, podemos nosotros utilizar aquí el coseno de este ángulo para sacar el desfasamiento. En este gráfico hay un error. ¿Dónde está ese error? Para este problema. ¿Perdón? Que no es un gráfico. En este gráfico aparentaría ser un circuito inductivo, pero no es inductivo, es capacitivo. Porque aquí está graficado como que la reactancia inductiva fuese mayor que la capacitiva, y eso no es verdad. En nuestro ejemplo es la reactancia capacitiva mayor que la inductiva, por lo tanto este vector debería estar hacia acá abajo exactamente. ¿Qué es lo que se dice? Este gráfico es para un problema donde la tensión adelanta la corriente, porque recuerden, la fase de la resistencia es la fase de la corriente. Entonces, este sería para un caso donde la tensión adelanta la corriente. Pero en ese circuito que ven ustedes allí, de ejemplo, allí la corriente adelanta a la tensión. Y eso lo vemos en estos gráficos. La tensión adelanta la corriente. Aquí la corriente adelanta la tensión. Y ahí es cuando están en fase. Recuerde que el fasor que se utiliza como referencia, es, en este caso particular, es la corriente, ya que es la misma para los tres, y se la toma como referencia al caso de la resistencia. Aquí están. Recuerde que el fasor impedancia está en fase con la tensión del circuito. Para ustedes, tienen un par de minutos para que resuelvan ese problema.